Un saludo cordial de parte de todo nuestro equipo de trabajo en este programa especial que hemos preparado para todos ustedes en compañía del general José Miguel Soto Jiménez. El general estuvo ya en posiciones diplomáticas por esas áreas, por los Emiratos Árabes, además de ser un historiador consumado y conocido por todos ustedes, autor de muchísimos libros, buenas obras literarias. Es también un gran amigo de este espacio y hemos querido, porque sabemos que tiene conocimiento, tiene profundidad en sus interpretaciones y es importante, a veces nosotros nos sentimos temerosos de traer contenido como este a sus casas porque a veces algunos entienden que es un cambia canal. A nosotros nos parece que usted debería quedarse ahí y no cambiar el canal. Quédense con nosotros, esto es importante, esto afecta a la humanidad, afecta al globo y puede afectar el futuro inmediato de las generaciones. Así que vamos a escuchar lo que tiene que decir al respecto de este conflicto en Oriente Medio el general Soto Jiménez. Bienvenido una vez más a este espacio. Con el mismo placer de siempre. Sí, aquí. la verdad que yo lo pensé mucho, hasta titubeé un poco de que si profundizaba más de lo que habíamos hablado en el tema, pero la verdad que sí, me parece muy importante hacer un análisis ya, valga la redundancia, más profundo de todo esto, porque la última vez que estuvimos compartiendo había cosas que yo no conocía sobre el trasfondo histórico, ese trasfondo que unió una vez a una gran nación y luego la dividió, en lo que hoy en día pues tenemos este conflicto entre quizás, como habías dicho anteriormente, entre David y Goliat. Sin embargo, viendo a un David muy poderoso, a un David que tiene con qué responder y que puede desatar una guerra nuclear, que no es lo que queremos a nivel mundial. De ninguna manera. Entonces, me gustaría, vamos a coger este bloque para hacer un desglose bien profundo de dónde es que surge este conflicto. ¿Realmente surge en 1948 o eso se remonta a mucho antes? No. Yo te dije a ti que la radicalización del tema, hay que meter otros elementos, ¿verdad? De la misma especie. Vuelvo y te repito, es un problema geopolítico. Se remonta también a la toma de Constantinopla, ¿verdad? Por parte de los turcos islámicos también, ¿verdad? Y entonces, pero ¿cuál es el problema de la toma de Constantinopla o el imperio oriental, el imperio romano de Oriente? ¿Cuál es el problema? La mezcla que se dio de religiones, también la imposición de la religión cristiana. Que eso ahí, Constantinopla, es realmente la frontera estratégica donde se divide lo que hoy es Estambul, que no es la capital de Turquía, pero Estambul, es donde se divide exactamente Europa de Asia. Entonces es una importancia geopolítica de primer tono. Eso fue lo que cruzó Alejandro para invadir Persia, ¿verdad? Eso es una zona geopolítica, ¿verdad? Entonces, ahí se inicia un gran problema. Y ahí se inicia también lo que fue la captura del Santo Sepulcro, después de eso en Europa, por eso el problema se va a Occidente, ¿verdad? Por parte de los europeos. Ricardo Corazón de León, de toda Europa, ¿verdad? Pero si nos remontamos incluso atrás. Ahí es que comienza la radicalización, porque hay que tomar en cuenta una cosa, que los árabes habían vencido todo vestigio. Ahí es que comienza realmente la famosa dispersión de los judíos, ¿verdad? Entonces, recuerda que Mahoma nace 2 o 3 siglos después de Jesucristo. Entonces, hay que tomarlo muy en cuenta. Entonces, ahí comienza el problema en sí. Ahora, los árabes, entonces, se sintieron sumamente agredidos y era una agresión, contra las famosas cruzadas. Ahora, vámonos y entonces eso desata. Yo no quiero solamente irme atrás, porque, ok, mencionas Constantino, pero Constantino hizo una especie de cruzada política, ¿no? Porque él, como quien dice, dijo, bueno, ustedes tienen que ser cristianos obligados. Es muy simple, atacado de forma masiva por los árabes, digo, por los bárbaros. Porque eso es importante. Por los bárbaros, la Iglesia Católica y la sede del Imperio Romano tiene que mudarse. Eso es luego de Constantino. Eso es luego de que Constantino. No, con Constantino. Constantino lo que hace, que logra entronizar el cristianismo en una... ¿Lo oficializa? No, lo entroniza.
Okay. Lo entroniza. Convierte el cristianismo en religión oficial del Imperio Romano. ¿Verdad? La famosa frase aquella de Constantino que dijo, Hin hoc vinces, pon este símbolo y vencerás. Porque supuestamente tuvo un sueño, ¿verdad? Bueno, y venció. Fundó Constantinopla, se fue, mudó el Imperio Romano, abandonó Italia y se fue a Constantino. Pero lo que hoy es Estambul, ¿qué es lo que era ahí? Esa es la frontera. Esa es la frontera geográfica entre Asia y Europa. ¿Verdad? Pero resulta que cuando los árabes, los musulmanes vencieron, los turcos lograron vencer, lo que siempre pasa en la historia de las civilizaciones, cuando logran vencer a los occidentales en Constantinopla, entonces comienzan a invadir el mundo. Y entonces, lo primero que le entraron fue a la tierra, a Oriente Medio. Okay. La A Medio Oriente, famosa que a todo. Ahora, yo quiero leche decirte, para que tú sepas, ¿verdad? Y vuelvo a eso, que hay lugares muy cerca de Jerusalén. La Biblia creo que menciona uno, Megido, una cosa así. Sí, la batalla de Megido, pero sí, Megido, exactamente. Pero yo quiero decirte que ahí hay sitios, ahí hay lugares geográficos donde se han producido las más grandes batallas de la humanidad en diferentes tiempos. Así es. Y no hay conquistador, gran conquistador, que una vez comienza su campaña conquistadora, no mire para allá. Estamos hablando desde el gran Alejandro, el Grande, ¿verdad? Napoleón Bonaparte, el gran Ramsés II, todos ahí, hasta Hitler, ¿verdad? Los alemanes, los ingleses, los norteamericanos, todos ahí. Ahí hay una batalla en la que participó Napoleón Bonaparte, cuando invadió la región también, después que entró por Egipto. Ahí hay una región donde se ha combatido en 4.000 años, en el mismo sitio. Ahora, ¿qué había ahí? Había petróleo. El petróleo no servía para nada en esa época, hasta la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Pero también no había grandes... ¿Qué es lo que es eso ahí? Realmente, eso es lo que es un nudo comunicacional. Porque todo el que iba a hacer negocio desde Europa, Asia, hasta Oriente, estoy hablando de China, la India, compañía, tenía que pasar por ahí. ¿Cómo? Geográficamente. Ahí no hay magia, ni hay religión, ni nada de eso. Lo que tú vas a ver es el Mediterráneo, que está ahí, ¿verdad? Está el Mediterráneo, y entonces tú vas a ver que ahí comienza una ruta que te lleva a ti, te llevaba a ti entonces a Babilonia y a la Mesopotamia. Y tal grado es tan así que los famosos, es puramente bíblico lo que te voy a decir, es histórico, pero está en la Biblia. ¿Qué pasó? Que los caldeos sumerios babilónicos, en diferentes tiempos, cogieron el pueblo de Israel a Jerusalén, lo tomaron y se llevaron a los judíos para allá, para la Mesopotamia. ¿Por qué? Porque era un mandato de Dios. Bueno, ya eso es discutible, yo no discuto sobre religión. El problema es época de Daniel, ¿no? Cuando se escribió el libro de Daniel. Y anterior a eso. Hay siempre problemas ahí. Sí, y los egipcios combatieron ahí en el mismo sitio. Okay. Entonces sería que hay un interés por la posición geográfica. No, ese era un nudo de comunicaciones. Rutas comerciales que iban desde Europa, por eso hablo del Mediterráneo, desembarcaban ahí en lo que hoy es Oriente Medio, ¿verdad? Y la ruta de Jerusalén y llegaban hasta Babilonia, a Caldeo, a Siria, por ahí. Era la ruta. Sin embargo, entonces el que dominaba las rutas comerciales, entonces dominaba el mundo antiguo. Y hay otras cosas más interesantes. ¿Tú sabes qué? Ahí donde está pasando el problema. Que no resulta que después, en la transmutación de los siglos, porque los romanos también como imperio tomaron
Oriente Medio y tomaron a Jerusalén, ¿verdad? Inclusive en tiempo de Jesucristo. Óyeme, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Que resulta que ahí había un pueblo que menciona la Biblia, ¿verdad? Que son los filisteos, y otros pueblos, ¿verdad? Que estaban a la orilla del Mediterráneo. Los que vencieron a Sansón. Que se iban a convertir eran los fenicios. ¿Qué son los fenicios? Grandes comerciantes. Okay. Grandes comerciantes y navegantes, ¿verdad? Entonces, cuando el imperio asirio comenzó ahí, que eran, como dice la Biblia, desoladores de pueblos, cuando el imperio medo-persa lo atacó a ellos, a orilla del Mediterráneo, por lo mismo que te estoy diciendo, ¿qué hicieron ellos? Se fueron todos. ¿Tú sabes dónde fueron? Recalaron en el Mediterráneo a lo que fue Cartago, la principal enemigo de Roma. Okay. Y eso da origen a un gran caudillo militar también, pero que te digo que todo sale de ahí, ¿verdad? Aníbal y Amílcar Barca y compañía, en su guerra, eso se llamó las guerras púnicas contra Roma, en el Mediterráneo. Todo es geopolítica. Y comercio, y comercio. Increíble. Y ese es uno de los problemas. Tú preguntabas, siguen siendo los intereses, ¿no? Increíble que siguen siendo los intereses lo que están lo que han cambiado es la naturaleza. Vamos a hablar de eso en el próximo bloque porque nos tenemos que ir a una pequeña pausa comercial y obviamente vamos a traer a la actualidad todo este trasfondo para comprender un poco mejor qué es lo que está pasando y sobre todo si hay una solución. Quédense con nosotros, solo se pone mejor.